Habíamos quedado la última vez en Marcos capítulo 4, versículo 1. Espero que todos hayan traído sus Biblias porque la vamos a leer. Marcos capítulo 4, versículo 1 dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador aconteció que en una parte cayó al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, por, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, a 70 y a 100 por uno. Este capítulo 4 es importante en el Evangelio de Marcos. Tanto el capítulo 4 como el capítulo 13 es donde Marcos se va a detener para enseñar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos leyendo el Evangelio de Marcos, Marcos está narrando la vida del Señor Jesús, muestra la actividad del Señor Jesús, está sanando. Y en una forma narrativa, Marcos comienza a contar todo lo que hacía el Señor Jesús. Pero en el capítulo 4 y en el capítulo 13, Marcos se va a detener a explicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola está íntimamente relacionada con la gran comisión, con Mateo 28, de que de ir, predicar, hacer discípulos.
¿Por qué? Porque esta parábola nos dice 4 tipos de corazones o 4 tipos de terreno donde va a caer la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Por eso está íntimamente relacionada, porque es como las personas, los corazones van a recibir la palabra de Dios. Y dice en el versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. Acaba de comenzar el Señor Jesucristo a enseñar, pero ya no en la sinagoga, sino al aire libre. Y no es la primera vez, ya lo habíamos visto en el capítulo 3, que el Señor le pide a los discípulos que preparen una barca por causa del gentío, porque lo están apretujando. Entonces preparan una barca y desde la barca comienza el Señor Jesús a enseñar. Y acá el Señor ya sale al mar y se pone de espaldas al mar y con el eco del mar comienza a enseñarle a la multitud. El maestro sabe cómo es la naturaleza y cómo enseñar para que todos escucharan. Y dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina. Muchos piensan que Jesús inventó las parábolas, pero el Señor Jesús no inventó las parábolas. Es más, en el Antiguo Testamento tenemos muchas parábolas. Isaías 5:1. Hay una parábola acerca de aquella vid que había sembrado, refiriéndose a Israel. Otra parábola, cuando viene Natán a confrontar a David por su pecado y le dice que un hombre tenía una corderita. Y David lo entendió y se enfureció y Natán le dice, el hombre que ha pecado eres tú. Entonces encontramos parábolas en el Antiguo Testamento, pero como el Señor enseña las parábolas, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es el maestro con M mayúscula, porque ninguno enseñó tal como nuestro Señor Jesucristo. No hubo otro. ¿Y qué es una parábola? Una parábola significa poner al lado de o algo comparativo. Entonces, es una historia que todos la pueden entender, pero que trae una verdad espiritual. Es por decir, tenemos la parábola de la oveja perdida. Es algo sencillo. Mi hija de 6 años la entiende. Y por eso nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros, porque Él enseñó de una forma que hasta los niños podían entender sus enseñanzas. Hay muchos predicadores que dicen, acá esto dice en griego, esto dice en hebreo, y se vuelve a veces difícil escuchar. A veces parece que uno debería saber 2 idiomas más para entender, pero el Señor Jesús no era así. Él enseñaba de manera que todos pudieran entender. Cuando abrimos las escrituras, fuera de las parábolas, encontramos metáforas. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es una metáfora. Yo soy la puerta. Hablando el Señor Jesús. Eso es una metáfora. Y encontramos similitudes. Como oveja fue llevado delante de los trasquiladores y enmudeció su boca y no habló. Se está asemejando Jesús cómo llevaban a aquella oveja a ser sacrificada. Y también encontramos alegorías. Estas historias tienen nombres y cada nombre en una alegoría tiene simbolismo. Encontramos alegorías, Gálatas
capítulo 4, donde encontramos a Sara y Agar, el progreso del peregrino. Es una alegoría donde todos los nombres tienen un significado. Entonces, el Señor Jesús comienza a enseñar por medio de parábolas. Y en el versículo 3 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Comienza la parábola con oíd y va a terminar la parábola de la misma manera en el versículo 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En escasos 17, 18 versículos aparece la palabra oíd casi 10 veces. Oíd, los que oyeron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está diciendo, oigan, pongan atención a lo que se les va a enseñar. Esa fue la palabra clave en esos 20 versículos. También, cuando uno está estudiando, busca un versículo clave. El versículo clave es el versículo 13. Y él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta parábola es la llave para entender el resto de parábolas. Si tú no entiendes la parábola del sembrador, no vas a entender el resto de parábolas. Y es como un portalibros. Dice, oíd y termina. El que tenga oídos para oír, oiga. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador sale y vamos a encontrar 4 tipos diferentes de terrenos. Y esa es la pregunta que cada uno quiero que se haga cuando salgan esta noche. ¿Qué tipo de terreno soy? Mi corazón, ¿qué tipo de terreno es? Y dice Romanos capítulo 10, versículo 7, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El evangelio debe ser predicado. Y la fe de las personas van a venir por el oír de la palabra de Dios. Dice Efesios 1:13. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue por el oír de que del evangelio que las personas vinieron y creyeron. Es por medio de la predicación fiel de su palabra. Y encontramos 4 terrenos. Es interesante porque dice, oiga, versículo 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Y si dice Romanos 10:17 que si la fe viene por el oír, ¿cierto? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer en él. Es por el oír de la palabra que las personas llegan a los pies del Señor. Y el Señor está sembrando en todos los terrenos. Esta parábola, con la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de la mostaza,
están relacionadas entre sí. La parábola del sembrador nos está mostrando cómo llega la semilla del reino de Dios al corazón de las personas. Pero la parábola del crecimiento de la semilla que yo no leí, que está en el versículo 26 al 29, nos muestra cómo esta semilla va a germinar en el corazón de las personas secretamente. Y en la parábola de la semilla de la mostaza nos muestra que esta semilla tan insignificante se va a convertir en algo extraordinario. Eso nos enseña la semilla de la mostaza. ¿Cómo va a terminar aquella semilla germinada en el corazón como un árbol? Y dice en el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Acá el Señor Jesucristo nos está mostrando que hay dos grupos. Hay un grupo que está adentro, que está interesado en saber más de él, en saber sobre la parábola. Y hay otro grupo que está afuera, que no entendió la parábola, pero no le importó. A ese grupo no le importó. Porque si no tendríamos la explicación de esta parábola, teniendo así el Nuevo Testamento, si Jesús no la explica, nadie la podría entender. Necesitamos la explicación de nuestro Señor Jesucristo de esta parábola para poderla entender. Entonces, hay un grupo interesado allí adentro, interesado en conocer más, saber qué significa. Hay otro grupo que está afuera, que no está interesado en lo más mínimo sobre cuál era el significado de la parábola. Y a ese grupo que vemos que eran otros discípulos, eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 1, versículo 21-22, cuando iban a escoger a Matías, que fuera de los 12 discípulos, habían hombres que habían acompañado al Señor desde el bautismo de Juan hasta cuando él fue arrebatado en el cielo. Entonces, este grupo está interesado y le van a preguntar al maestro, le preguntaron sobre la parábola y él les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces, cada parábola nos va a hablar de las verdades del reino de Dios. Cada parábola que tenemos. Y encontramos, si pudiéramos dividir las parábolas, hay parábolas donde nos muestra cómo entra el reino de Dios entre los hombres. Y son varias: el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla, la red. Pero hay otro grupo de parábolas que tienen un contexto más reservado, que fue para los discípulos y para los fariseos. Entre ellas están los labradores criminales, que vemos en Mateo, que ellos entendieron aquella parábola y que está hablando de ellos. Las tres parábolas que encontramos en Lucas capítulo 15 son conocidas como las parábolas de la misericordia, del perdón infinito de Dios hacia las personas. Y entre ellas está la oveja perdida,
la dracma perdida y el hijo pródigo. Ahí podemos ver esa misericordia de Dios. Y hay otro tipo de parábolas que forman la parte moral de los hijos del reino de los cielos. Y esta nos va a explicar, trae dos verdades, positiva y negativa. Entre ellas está el buen samaritano, el amigo oportuno que encontramos en Lucas 11. Y hay otro tipo de parábolas que nos hablan acerca del fin. Y esas parábolas son los brotes de la higuera que le encontramos en Mateo, como un ladrón lo encontramos en Mateo 24. Entonces, hay un número de parábolas que solamente las vamos a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Juan no encontramos parábolas. Y todas estas parábolas nos van a hablar acerca del reino de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo vino enseñando, el reino de Dios se ha acercado. Venid y creed, arrepentidos. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que hay un misterio, es un misterio revelado. Y no nos imaginemos que el misterio es algo por allá, raro, no. Son verdades que no se conocían en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento han sido revelados. Esos son los misterios. Dice Romanos capítulo 16, versículo 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado que a conocer a todas las gentes para que obedezcan a qué, a la fe. Esos son los misterios. Encontramos 8 tipos de misterios. Está el misterio del reino de Dios, se ha revelado y es a través de la palabra de Dios, la predicación. Tenemos el misterio de la salvación de Jesucristo, eso lo encontramos en Romanos 16. Está también el misterio de Dios y Cristo en nosotros. Hay un cuarto misterio, el de la iglesia y el cuerpo de Cristo, compuesto por creyentes del judaísmo y del paganismo, y eso lo encontramos en Efesios 3:6. Y eran misterios que no se tenían en el Antiguo Testamento, pero a través de las Escrituras se nos ha sido revelados. Mire, está el misterio del arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15:51. Está el misterio del endurecimiento de una parte de Israel durante la era de la iglesia. Hay otro misterio, eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad. Y en Apocalipsis encontramos el misterio de Babilonia, la gran ramera, Apocalipsis 17, del 5 al 7. Son misterios que estaban ocultos, pero ahora se han dado a conocer. ¿A quiénes? A los que están interesados en conocerle más. A los que tienen un corazón dispuesto de conocerle al Señor. A esas personas, el Señor le revela sus misterios. Es a través del estudio de la palabra, de la práctica de la palabra, que conocemos más al Señor. Es donde tenemos más comunión con Él. Y para los de afuera, dice, final del capítulo 11, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan,
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, no podemos divorciar la palabra de Dios y coger un solo texto. No nos podemos olvidar. Hace 3 meses, la última vez que enseñé, al Señor acaba de hacer un milagro. Y los fariseos dijeron que tenía el espíritu de Satanás. Su familia se lo quiso llevar porque estaban diciendo, está fuera de sí, está loco. Entonces el Señor va a comenzar a enseñar por medio de parábolas y es un tipo de juicio y toma Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, que Dios lo iba a mandar a un pueblo a predicar, pero aquel pueblo no le iba a creer. Y fue igual con los fariseos. Endurecieron su corazón y no quisieron ver al Señor. Entonces el Señor cumple con los deseos de esas personas que no le quieren conocer y comienza enseñándoles por medio de parábolas. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mire, el Señor no quiere que nadie se pierda. Mira, dice Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y llegamos al versículo clave. Él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y si leemos en Mateo 13:37, es el Hijo del Hombre que siembra la palabra. Pero también cada persona que enseña y predica la palabra, que es fiel a la palabra, también están sembrando la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y podemos pensar que ese sembrador es descuidado porque dejó caer semilla por el camino en piedras, dentro donde hubo maleza y en un terreno arado. Pero el Señor Jesús está predicando a todos. Él conoce el corazón de todos, pero el Señor no discrimina a nadie. ¿Por qué? Porque las buenas noticias son para todos. Esos que están adentro no son más inteligentes que los otros, sino en la disposición del corazón. Y el sembrador pensaba en algo. Si se hubiera escogido un terreno, los fariseos nunca le hubieran predicado ni a los recaudadores de impuestos ni a las prostitutas, porque pensarían que era un terreno infértil. Y de pensar que ese terreno era el que iba a ser más receptible a la palabra de Dios. Y dice, versículo 15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No es que Satanás se le metió dentro de esas personas, no, sino que esas personas han endurecido sus corazones, que ya el terreno ya no podía penetrar la semilla y venían las aves y se la comían. ¿Y quiénes fueron esos? Lo podemos ver a través de las escrituras, los fariseos. El Señor había acabado de hacer milagros, había acabado de sanar a un endemoniado que era ciego y mudo, y aquel hombre ya veía y hablaba. Pero ellos dijeron, por Satanás saca Satanás. Un corazón duro.
Dice Juan 8:37 que el Señor Jesús les dice, ustedes son hijos de Abraham, pero me quieren matar porque dentro de ustedes no hay cabida de mi palabra. No había cabida para la palabra del Señor. Después encontramos el terreno de pedregales. Esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales que cuando oían la palabra, al momento la reciben con gozo. Esos son los que dicen, predícalo, pastor. Amén, así sea. Pero ¿qué pasó? Pero no tienen raíz en sí, sino que son corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estas son las multitudes. Vemos las multitudes siguiendo al Señor. Pero cuando el Señor fue arrestado, se acabaron las multitudes. Es más, hubo parte que dijeron crucifícale. Solamente fueron momentarios del momento. Está el que fueron sembrados entre los espinos. Y estos, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra que se hace infructuosa. Y acá encontramos, podríamos decir, de Demas, diciendo Pablo diciéndole a Timoteo, Demas me abandonó, se fue al mundo. El joven rico. Uno pensaría, todo esto lo he hecho desde mi juventud. El Señor le dice, te hace falta una cosa, ve y venda todo lo que tienes. Pero ¿qué pasó con el joven? Se fue. Se ahogó esa palabra. El mismo Judas vendiendo al Señor Jesús. Él estaba dentro del círculo del Señor, estuvo en el ministerio, pero en su oportunidad vendió al Señor Jesús. Y encontramos en el versículo 20, para ir terminando, y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Hay un terreno donde sí germinó esta semilla y produjo fruto. Los otros 3 terrenos, ninguno produjo fruto. Pero acá se produjo fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Y hay varias razones. Podríamos tener varias razones. ¿Por qué otros produjeron unos al 30, unos al 70 y otros al 100? Dice Romanos 12:3, una razón. Romanos 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es da, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios, que Dios repartió para cada uno. Dios ha repartido una medida de fe. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso es algo de Dios que le ha dado una medida más alta que la otra, que a otros. Hay personas, hay hermanos que predican muchísimo mejor que yo. Y yo le doy gracias a Dios por esos hermanos. Yo le doy gracias a Dios que ha dotado hombres para que le enseñe a su iglesia, para que le enseñe a su pueblo. Y me gozo con esos hermanos.
Otra razón que podríamos dar es el grado de obediencia al Señor. Un grado de piedad, un grado de obediencia, de venir, de tener comunión con Dios, de estudiar su palabra. Pablo en una ocasión diciéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, Timoteo, aviva el don de Dios, avívalo. Y Dios le da más. Los fariseos, los escribas tenían cierta luz. Ellos tenían cierta luz, pero yo no leí el versículo 25, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La negligencia de estas personas. Tenían un grado de luz y le fue quitado. Y otra y la última razón son las circunstancias. Y hay circunstancias, a mí me hubiera gustado haber nacido en un hogar cristiano. Y esas son circunstancias, el grado de enseñanza que tuvieron desde pequeños en sus casas, la iglesia donde fueron puestos. Bueno, John MacArthur no es de nuestras asambleas, pero es la sexta generación de pastores. El papá fue pastor, el abuelo fue pastor, su bisabuelo fue pastor, el tatarabuelo fue pastor, y son circunstancias. Pero la pregunta en esta noche, hermanos, para terminar, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Qué tipo de terreno es mi corazón? ¿Qué grado de obediencia tengo para el Señor? ¿Qué deseo tengo yo para conocer más al Maestro? Padre nuestro, tú eres grande, sin igual, tú eres infinito. Padre, al pensar en Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, al pensar qué maestro como Él, gracias, Padre, por esa semilla. Gracias, Padre, por tu reino. Gracias, Padre, porque Él vino y se entregó por cada uno de nosotros a morir en una cruz por nuestra maldad. Estábamos tan lejos de ti y Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más interno de los huesos. Gracias, Padre, porque nos podemos reunir como iglesia a estudiar tu palabra. Y te pido, Padre, por las personas que están aquí, que aún no te conocen, que hoy sea el día de salvación. Que hoy vengan en arrepentimiento y fe delante de ti. Y gracias, Padre, por tu palabra. Danos entendimiento y ayúdanos, Padre, a no ser unos oidores olvidadizos, sino unos hacedores de tu palabra. Y ahora nos disponemos a ir a nuestras casas. Padre, te pedimos para que tú nos lleves con bien. Guárdanos de todo mal y de todo peligro. Así que haré en el nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.